no creen en la Trinidad. De manera que estamos hablando de los luteranos o estamos hablando de los anglicanos, de ese grupo de protestantes que está allí, ¿verdad? Y los dos libros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mientras que la Biblia de los judíos, ¿cómo estará compuesta la Biblia de los judíos? Lo que evidentemente no llaman Biblia. Pero ese libro sagrado que tienen los judíos, ¿cómo estará compuesto? ¿Tendrá el Nuevo Testamento? Y allí, diríamos, está la piedra que desecharon los constructores, Jesucristo. De manera que toda la Escritura, para los cristianos, se ilumina desde Jesucristo. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Todo tenemos que leerlos desde Él. Por eso nosotros desde Él miramos a Isaías y vemos al siervo sufriente. Desde Él somos capaces de mirar el Antiguo Testamento y ahora comprender claramente el cumplimiento de las promesas en Él. Y desde Él miramos el Nuevo Testamento y comprendemos la predicación apostólica, la pasión por enseñar a Jesucristo, por dar a conocer a Cristo. Y como ustedes ven, si ustedes pudieran, y yo vuelvo a reiterar el pago del viaje a Jerusalén, si ustedes encontraran una cita textual de palabras que dijo Jesús en las cartas de Pablo, yo pago el pasaje, pero no hay. Pablo no dice como dijo Jesús y se repite el Sermón del Monte, no lo dice nunca. Porque lo que ya está dicho, y lo que Pablo hace es anunciar el Evangelio y por lo tanto hacer presente a esas comunidades suyas la fe y también las respuestas a todas las interrogantes que comienzan a surgir. Cristo es el centro de la Escritura y es el foco de irradiación que se expande hacia el Antiguo y hacia el Nuevo Testamento. De manera que Él es la clave de comprensión de toda la Biblia. Y ciertamente que en este sentido es complejo que tal vez interpretemos el Antiguo Testamento de la misma manera con los judíos. ¿Quién es el siervo sufriente para los judíos? Para la comunidad judía. Es el pueblo. Porque como el Mesías no apareció, entonces dicen el pueblo sufrió. Bueno, el pueblo ese que sufrió es ese siervo misterioso que el profeta Isaías nos cuenta y que nosotros leemos en la Semana Santa, en los capítulos 52, 53, que se nos dice que iba como una oveja al matadero, ¿verdad? Que aunque no era culpable, cargaba sobre sí los pecados de los hombres. Evidentemente no podemos interpretar porque nosotros no podemos prescindir de Jesucristo. No podemos prescindir de nuestra clave de comprensión es Cristo. Por eso Él es el foco que irradia hacia los dos testamentos. Y por otro lado la Escritura nosotros la leemos porque el Señor nos ha regalado el Espíritu Santo. Si el Señor no nos regalara el Espíritu Santo, la Escritura para nosotros permanecería en muchos casos incomprensible, porque tiene tensiones que no son fáciles de unir. Pero ¿cómo es posible que esto se realice? Porque el Señor nos ha regalado el Espíritu Santo para que podamos leer la Escritura. Por eso siempre para leer la Escritura, antes de leer la Escritura, hay que pedir que Dios nos conceda el Espíritu Santo. Hay que rezar al Señor y decirle: concédenos el Espíritu Santo para leer tu palabra. Si queremos acercarnos a la Escritura por curiosidad, si queremos acercarnos a la Escritura por un mero conocimiento intelectual, entonces no alcanzaremos la verdad última de la Escritura, que solo se puede alcanzar si el Espíritu Santo nos enseña quién es verdaderamente el Dios que habla en la Escritura. Porque no nos interesa tampoco la materialidad del libro. Si se quemaron todas las Biblias del mundo, Dios estaría en su palabra en medio de nosotros. Porque la palabra de Dios, que Dios nos habla, es mucho más que un libro. Aquí está el testigo de la palabra de Dios, que es este libro. Pero la palabra de Dios está viva en medio de nosotros.
Y el que hace que esa palabra esté viva en medio de nosotros es el Espíritu Santo. De manera que nosotros, para acercarnos a la lectura de la Escritura, contemplando a Cristo como el centro de irradiación de toda la Escritura, tenemos que pedir al Señor ese don del Espíritu Santo que nos permita acercarnos a ella. Y finalmente, no podemos leer la Escritura prescindiendo de la lectura que la Iglesia ha hecho hace 2000 años. La Iglesia ha leído los textos de la Escritura. Fíjense en que Orígenes, que es del año 260, tiene un comentario al libro del Éxodo. Tiene comentarios a una cantidad de libros. San Jerónimo, que es del año 400, comenta el Evangelio de Marcos. San Agustín se aburre de escribir libros comentando. Nosotros somos hijos de una iglesia que ha amado y leído la Escritura y que la ha comunicado. Por eso sería una actitud soberbia prescindir de la lectura de lo que han hecho en la iglesia de la Escritura. Pensar que nosotros hoy vamos a tener una especie de luminosidad única, prescindiendo de lo que los padres de la iglesia y de lo que la iglesia entera ha leído durante los 1000 años, es realmente una cosa inconcebible. Inconcebible. De manera que la Escritura es un tesoro que tenemos nosotros en la iglesia y un tesoro que la iglesia ha custodiado para nosotros y nos lo ha entregado. ¿Cuántos de ustedes leyeron uno de los evangelios completos? A ver, vamos a levantar la mano. Uno completo. Muy bien, los demás no lo hicieron. ¿No llegaron a leer uno completo? ¿No llegaron a leer uno completo? ¿Cuántos no leyeron un evangelio completo? Un evangelio completo. Ahí está. Miren qué tarea linda. ¿Saben cuántos capítulos tiene Mateo? 28. ¿Saben cuántos capítulos tiene Marcos? 16. ¿Saben cuántos capítulos tiene Lucas? 24. ¿Saben cuántos capítulos tiene Juan? 21. En menos de 4 meses se leen los 3 evangelios, los 4 evangelios. Leyendo un capítulo por día. Si yo leo un capítulo por día, en un mes leo a San Mateo. En 16 días leo a San Marcos. Nosotros tenemos que hacer propósito de encontrarnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios justamente viene a nuestro encuentro porque es el Espíritu Santo el que nos mueve a través de esa palabra. Nosotros, ¿verdad? A veces hemos leído obras que pueden ser muy interesantes, pero no son la palabra de Dios, que tienen un número de páginas muy superior a esto, y nos hemos perdido de leer lo que Dios nos quiere dar a conocer. ¿Qué cosa puede haber más importante que la palabra de Dios? Y no para comenzar por cualquier lado, sino por ejemplo comenzando por los evangelios. Y bueno, no puede haber ninguna otra cosa más importante. Si como se me dice, Dios se revela y ha quedado contenida esta revelación en la Escritura, cuando yo veo en la Escritura lo que Él me quiere dar a conocer, esto es lo que Dios quiere enseñarme. ¿A quién se le ocurriría decir que Dios deja 99 ovejas y va a buscar una? ¿A quién se le ocurriría decir eso si Dios mismo no lo dijera? Yo creo que a nadie se le ocurriría, porque humanamente esto no resiste lógica humana. No resiste. Solamente porque Dios dice que deja las 99 y va a buscar la que está perdida, nosotros hoy con firmeza decimos eso. Y también decimos que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte por 99. Pero ¿y de dónde nos viene esta verdad? De la Escritura. Y se dice que en el cielo hay una fiesta. Y si en el cielo hay una fiesta, y si estas cosas alegran el corazón de los que están en el cielo, ¿con qué cosas se alegra nuestro corazón? ¿Cuáles son las cosas que mueven nuestro corazón? Y si no somos capaces de acercarnos a la Escritura, ¿cómo conoceremos las cosas que alegran a Dios? Allí se encuentra la revelación.
Es Dios mismo que nos habla. Es su palabra la que viene a nuestro encuentro. Y por eso cuando nosotros recibimos esa gracia tan particular, ¿verdad?, por la que el Espíritu Santo renueva nuestra existencia, nosotros comenzamos a estar en la misa y la palabra de la Escritura empieza a ser una palabra viva. Y nosotros mismos experimentamos que antes íbamos a la misa y decían, ¿cuándo se terminará esta parte? ¿Verdad? Decía un formador en el seminario, cuando la gente empieza a moverse hay que terminar la homilía, porque ya está como aburrida. Pero ¿de dónde le viene el aburrimiento? Es cierto que de los predicadores, ¿no? Pero a nosotros nos queda la tranquilidad de que estando San Pablo hablando, dice el libro de los Hechos, un chiquilín se durmió en un balcón y se cayó. De manera que bueno, ¿verdad? Lo pueden encontrar en el libro de los Hechos. De manera que si a San Pablo se le caían, porque verdad, cuando se ponía a hablar uno dice, bueno, es más que razonable que nosotros se duerman un montón. Pero ¿por qué pasa esto? Porque en realidad no nos hemos encontrado con esa palabra de Dios que está viva en medio de su iglesia. No tenemos el corazón abierto a la acción del Espíritu Santo que nos quiere enseñar. No lo tenemos. Y entonces, o nos resulta rutinario o nos resulta aburrido, pero cuando el Señor ha abierto nuestro corazón y cuando el Espíritu Santo nos enseña lo que se está hablando, nosotros sentimos que es para nosotros. Y la palabra de Dios golpea nuestro corazón. De manera que uno puede decir, ¿y cómo puedo hacer yo para que mi fe crezca? Tenés que encontrarte con el Dios que habla y lo podés encontrar en la Sagrada Escritura. Tenés que encontrarte con la iglesia que escucha y la podés encontrar en las Eucaristías y en sus encuentros. Porque nuestra fe es una fe personal, pero también comunitaria. Yo creo y creemos. Tiene que tener las dos dimensiones. Personal, porque nadie puede decir por mí que cree, pero también comunitaria, porque somos parte de un nosotros. Y por eso, cuando comenzamos el Padre Nuestro, decimos Padre Nuestro. Y si yo no me siento parte del nosotros, el Padre Nuestro estará en mis labios, pero no estará en mi corazón. Si yo no siento que soy parte de este nosotros que invoca a Dios como Padre, entonces esa expresión en mí todavía está en los labios, pero no ha alcanzado la profundidad de mi ser. De manera que, ¿cómo puede crecer mi fe? Por el encuentro con la palabra de Dios, por el encuentro con la comunidad, con la iglesia que celebra la palabra, que proclama la palabra, que medita la palabra, por el encuentro con Cristo en la Eucaristía. Allí está, diríamos, continuamente siendo alimentada nuestra fe. Y aunque muchas veces para nosotros hoy es un poco complicado, porque cuando uno se pone un poco al sol queda dorado a los 5 minutos, ¿verdad? Pero de hecho, aunque muchas veces nosotros no percibimos, la acción de estar frente al Señor o de recibirlo se va realizando silenciosamente en nosotros. Y cuando muchas veces nos postramos delante de Él, Él va generando en nosotros una transformación. Y aunque no lo vemos de la misma manera, en un momento percibimos que estamos quemados. Porque el sol ha hecho su obra en nosotros. De la misma manera, el encuentro con Cristo, en la Eucaristía o en su palabra, obra una transformación en nosotros, a pesar de que en lo inmediato nosotros no la percibamos. Porque el Señor va hablando continuamente en nuestro interior, va haciendo que su palabra resuene en nuestro interior con más fuerza. Y llega un momento, y aquí diríamos ese gran descubrimiento, que yo ya no me quedo con la letra, sino que me quedo con su autor. Porque yo en realidad quiero encontrarme con Él. Es Él quien me habla. De manera que hay una instancia por medio de la cual lo busco y hay un momento en el que percibo que soy capaz de cerrar el libro porque Él está hablándome íntimamente
y su palabra tiene en mí una fuerte resonancia, porque es la palabra de un Dios que está vivo, de un Dios que actúa, de un Dios que en Jesucristo está en medio de nosotros hablándole a su pueblo. Vamos a hacer el descanso, ¿no, Padre? Bueno, vamos a hacer el descanso y ¿cuánto es? Y luego terminamos. A ver, un minutito. En 20 minutos tomamos. Pueden salir al parque también, que está el pastito corto, llenar los termos con agua.